Bueno, gente, acá andamos. Seguimos con la parte 2 de lo que es embriología del sistema nervioso central. La anterior mucho nos dijimos. La anterior solamente nos dedicamos a hablar de la primera semana. Ahora vamos a ver la parte 2. Nos dedicamos a hablar de la primera semana y qué es lo que pasaba para llegar a blastocistos. Acá el sistema nervioso, nada. El sistema nervioso aparece recién en la tercera semana. Pero es necesario que hagamos estas etapas para poder entenderlo. ¿Sí? Como yo les decía en el video anterior, en el encuentro anterior, quiero que ustedes puedan razonar, que puedan entender. Insisto, no soy embriólogo, no es lo que mejor manejo. Pero bueno, creo que las bases como para que puedan entenderlo, se las puedo llegar a proporcionar. Después ustedes investigarán un poquito más y tratarán de integrar y asociar un poco más. Pero creo que lo básico lo podemos llegar a ver, ¿sí? Entonces, llegaba el embrión al final de la séptima semana siendo un blastocisto. El bicho es un blastocisto, ¿sí? Ya tiene sitio y sin sitio trofoblasto, se empieza a meter en el endometrio y hay un embrioncito, un polo embrionario que se divide en hipoblasto y en epiblasto. Hasta ahí habíamos llegado. ¿Sí? Bien, ya entrando en la segunda semana, el blastocisto, es decir, el embrioblasto, empieza a crecer y también se vacuoliza y se va a llenar de una cavidad central que va a formar la cavidad amniótica, que es esa que ustedes ven ahí. Ahí tenemos en celeste la parte del embrioblasto que se rodea de la cavidad amniótica, es decir, no se rodea, se llena de líquido y forma la cavidad amniótica. Este es parte del epiblasto y esto es el hipoblasto. Este es el sinsitio trofoblasto y este es el citotrofoblasto. Y acá está la cavidad inicial del blastocisto, ¿sí? Que después va a originar el saco vitelino. Ahora bien, las células del blastocisto que están en contacto con la cavidad amniótica terminan de formar el epiblasto, que va a ser el ectodermo. Este es el blastocisto. Las células que están en contacto con la cavidad amniótica van a constituir el epiblasto, que posteriormente será el ectodermo. Ahora bien, las células del hipoblasto, es decir, las que rodeaban la cavidad del blastocisto, van a formar el endodermo. ¿Sí? La cavidad del blastocisto se llama ahora cavidad exocelómica y es el saco vitelino primario. O sea que a la cavidad que teníamos, que era la cavidad del blastocisto, que va a ser el saco vitelino, se le agrega en el epiblasto otra cavidad que va a ser la cavidad amniótica. Este va a ser el ectodermo posteriormente y el hipoblasto va a ser el endodermo posteriormente. ¿Más o menos venimos? Bien. Así es como nos queda el bicho. En el bicho no tenemos parámetros espaciales. ¿Sí? No podemos decir parámetros espaciales, no podemos cortarlo. No podemos cortarlo porque lo transversal, lo axial, lo sagital, no hay parámetro espacial como para poder cortarlo. Pero sí sabemos que tenemos dos cavidades. La cavidad amniótica hacia una parte, que podemos decir hacia arriba, y el saco vitelino hacia la otra. La cavidad amniótica en el medio está lo que sería el embrión, el embrioblasto, que tiene una parte que da la cavidad amniótica, que va a ser el epiblasto, que originará el ectodermo, y una que da al saco vitelino, que es el hipoblasto, que va a originar el endodermo. Cavidad amniótica, saco vitelino. Por fuera de todo esto, tenemos lo que se conoce como celoma extraembrionario. ¿De dónde viene el mesodermo extraembrionario? ¿De dónde viene que después va a dar el celoma extraembrionario? ¿De dónde viene el mesodermo extraembrionario? El mesodermo extraembrionario va a venir de células del hipoblasto. El endodermo, que es el hipoblasto, manda células que van a rodear todo el bichito y van a formar el mesoderma extraembrionario. Entonces el mesoderma extraembrionario viene del endodermo. ¿Sí? Y acá vemos entonces
el saco vitelino, la cavidad amniótica, el epiblasto, el endoblasto y el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Ahora bien, avanzando en la segunda semana, vamos a ver que todo el bicho, yo le digo bicho cariñosamente, queda incluido en el endometrio y se cierra con un tapón mucoso, un tapón de cierre. Luego vamos a ver que en el mesodermo extraembrionario empiezan a aparecer vacuolas y se genera otra cavidad, que es la cavidad celómica extraembrionaria. Fíjense, hacia el día 12 el mesodermo extraembrionario se vacuoliza, ven que aparecen vacuolas, y va a originar el celoma extraembrionario. Entonces nos queda el celoma intraembrionario o saco vitelino, el celoma extraembrionario y la cavidad amniótica. Y en el medio el embrión, que va a tener dos capas, el ectodermo y el endodermo, que derivan del epiblasto y del hipoblasto. ¿Sí? Ahí lo tenemos un poquito más en grande. Al final de la segunda semana, el embrión es un disco bilaminar. Tiene dos capas. Una, entre comillas, superior, porque no podemos hablar de superior e inferior. Una superior, o que está en contacto con la cavidad amniótica, que es el ectodermo. Y una que está en contacto con el saco vitelino, que es el endodermo. El epiblasto, que va a ser el ectodermo, y el hipoblasto, que va a ser el endodermo. ¿Sí? Entrando en la tercera semana es la etapa de la gastrulación. Ahora sí el embrión se va a transformar en un embrión de tres capas, el famoso embrión trilaminar. Tenemos lo que ya conocemos, el embrión bilaminar, el epiblasto o ectodermo, el hipoblasto o endodermo, la cavidad amniótica y el saco vitelino. ¿Sí? El epiblasto y el hipoblasto. En el epiblasto se genera un acúmulo de células que va a formar la línea primitiva. Ahí, línea primitiva. Si nosotros lo miramos desde arriba, lo cortamos acá así, y nos metemos adentro de la cavidad amniótica y lo miramos desde arriba o desde adentro de la cavidad amniótica, vamos a ver esto. Vamos a ver una línea primitiva que en un extremo, hacia el centro, se engorda formando un nódulo. Línea primitiva, nódulo primitivo. La línea primitiva se alarga y se eleva en un extremo, formando el nódulo primitivo, que se hunde en la parte central, se umbilica hacia un pocito, lo que se llama fosa primitiva. Nódulo y fosa primitiva y línea primitiva. Y esto que se ve acá es la lámina procordal, está por transparencia. Ahora vamos a ver qué es lo que es. Si lo cortamos de esta manera, lo que sería transversalmente, o lo cortamos sagitalmente, vamos a ver lo siguiente. Las células de la línea primitiva se meten para adentro, se invaginan y forman lo que se llama mesénquima intermedio, que va separando el epiblasto del hipoblasto, hasta que, es decir, algunas células de la línea primitiva se meten ahí adentro, se meten entre las dos hojas y empiezan a separarlas, salvo a este nivel. En la parte anterior no la pueden despegar, queda pegado el epiblasto y el hipoblasto, lo que se llama zona procordal, que después va a ser la membrana bucofaringea. Para poder ver esto tenemos que cortarlo en el corte entre comillas sagital. Fíjense, a la izquierda el corte transversal entre comillas y a la derecha el corte sagital. Fíjense cómo de la línea primitiva algunas células se meten y van a formar esto en colorado que es el mesénquima intermedio, que acá lo vemos. Se meten y forman el mesénquima intermedio, que va avanzando hacia el extremo opuesto de la línea primitiva y separa epiblasto de endoblasto, de hipoblasto, hasta que en un punto no lo separa formando la lámina procordal. Ectodermo,
el mesodermo y el endodermo. Es decir que el mesénquima intermedio va a originar el mesodermo. El epiblasto forma el ectodermo y el hipoblasto forma el endodermo. De esta manera se nos genera un disco que tiene tres capas, como una torta que tiene tres pisos. Uno superior, entre comillas superior, que está en contacto con la cavidad amniótica, que es el ectodermo. Uno en el medio, que es el mesodermo. Y uno para adentro, que va a rodear el saco vitelino luego, que es el endodermo, derivando del hipoblasto. Ese es el famoso embrión trilaminar. ¿Sí? Hacia la tercera semana el embrión tiene tres láminas. El ectodermo, que va a originar la epidermis, el sistema nervioso y las partes del ojo. El mesodermo, que va a originar un montón de cosas. Va a originar el tejido conjuntivo, el músculo liso, el aparato cardiocirculatorio, la sangre, el músculo estriado, algunos huesos de los miembros todos, los órganos genitales y los órganos reproductores. Eso es el mesodermo. Lo va a hacer a partir de unas estructuras que son los somitas, que después vamos a ver. Y el hipodermo o endodermo va a originar todo lo que es la cobertura interna de las vías aéreas, de todo el tubo digestivo, las glándulas, el hígado y el páncreas. Esto es lo que va a derivar de cada hoja de este embrión trilaminar. Lo que nos importa a nosotros es el ectodermo, porque va a originar el sistema nervioso. Nota: estudios recientes demuestran que el endodermo se produce por proliferación de células del epiblasto, que se desplazan a las células del hipoblasto y no de este. Perfecto. ¿Sí? Lo último que leí fue que el endodermo no está formado por el hipoblasto, sino que son células del epiblasto que bajan y desplazan a las del hipoblasto. Ponele. Sipi. Bien. ¿Qué es la notocorda? Wow, San Francisco. Fíjense, cuando se empieza a hacer el mesodermo intermedio, se hace un tubito que va a acompañar ese crecimiento en sentido de adelante para atrás o desde cefálico a caudal. Las células del nódulo primitivo y del mesénquima se expanden hacia caudal y originan el proceso notocordal y el tubo notocordal. Forman un proceso y un tubo de craneal a caudal, desde craneal a caudal. Está mal escrito. ¿Ven? Acá está la parte craneal, acá está la parte caudal. No, está bien, está perfecto, porque van a formar la lámina procordal, que es está perfecto. Lo hacen desde caudal a craneal. Mala mía, me adelanté mal. Desde craneal a caudal va creciendo, desde craneal a caudal van separando, y van formando un proceso que tiene un tubo dentro, un tubo. Es el proceso notocordal, es con el tubo notocordal. Eso está en la parte media, solamente en la parte media del mesénquima intermedio. El tubo notocordal hacia craneal no puede avanzar más allá de la zona procordal, acá, y no puede despegar en la parte media, siempre hablando, ectodermo de endodermo, y va a formar la zona procordal que luego va a originar la membrana bucofaringea. ¿Sí? Es lo que hoy, cuando lo veíamos de adelante, de arriba, les marqué eso, ¿se acuerdan? La zona procordal. ¿Sí? Bien. Entonces ahí está avanzando desde caudal hacia craneal, hoy yo dije craneal, está mal, esto es caudal, de caudal a craneal, el mesénquima intermedio. Todo es mesénquima intermedio. La parte media de todo el mesénquima intermedio, la parte media, se va a llamar proceso notocordal, que tiene un tubo que se llama tubo notocordal, y despega epiblasto de hipoblasto, ectodermo de endodermo, pero no lo hace en la parte anterior, más craneal y media, que se llama proceso o zona procordal, que va a originar la membrana bucofaringea. Eso es
el tubo notocordal que está hueco hacia adentro con el, es el proceso con el tubo y la zona procordal. El piso del tubo notocordal empieza a desaparecer, se empieza a fusionar con el endodermo y desaparece, dejando un tubo, una comunicación entre la cavidad amniótica y la cavidad vitelina que cierra rápidamente. Entonces apareció el mesénquima que separó ectodermo de endodermo, salvo adelante y salvo atrás, donde van a formar la membrana bucofaringea y la membrana alantoidea. En la línea media aparece la notocorda. Esto después se cierra y nos queda entre ectodermo y endodermo, entre ectodermo o epiblasto por arriba y endodermo o hipoblasto por debajo, todo el mesénquima intermedio o mesodermo. Y en la parte media, la notocorda. Canal neuroentérico que luego se cierra. El canal neuroentérico es una comunicación transitoria entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. Es transitoria. Al toque se cierra. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos va a quedar la parte media, que es el tubo notocordal. La placa notocordal, primero es una placa, la placa notocordal es una fusión de células que emigraron del epiblasto, es el resto del tubo notocordal, unidas con el endodermo intraembrionario, que se vuelve a levantar, se invagina y forma nuevamente otro tubo, que es el tubo notocordal. Acá lo vemos perfectamente. Se levanta y se cierra nuevamente formando el tubo notocordal. Vamos de vuelta. Entonces, se empieza a meter del ectodermo, se mete el mesodermo en el medio. Forma el proceso notocordal con el tubo notocordal. El tubo desaparece porque la pared inferior del tubo se fusiona con el endodermo. Entonces desaparece y nos queda lo que se llama placa notocordal. Nos queda el endodermo y en el medio la placa notocordal. Acá lo vemos. El mesodermo, que ya está formado. En el medio la placa notocordal y lateralmente el endodermo. La placa notocordal se umbilica y vuelve a formar un tubo, que esta vez no desaparece ni se fusiona. Queda como tubo que solamente pierde la luz y se transforma en un bastón. Entonces, se termina de formar hacia el día 18 como un bastón que recorre el embrión desde la membrana bucofaringea hasta la cloaca. Este es la notocorda. Ya queda metida en el centro del mesodermo, como eje, como axis, en la línea media, un bastón que va de adelante para atrás. Y lateralmente tenemos el mesodermo, que ya está formando el mesodermo paraxial, axial, paraxial. Axial quiere decir eje, axis quiere decir eje. En el eje está la notocorda y el mesodermo paraxial va a formar los famosos somitas. Y ya vemos el ectodermo que empieza a ser un surco neural, primero placa que después hace surco, el endodermo y el mesodermo. En el mesodermo tenemos en el centro la notocorda y lateralmente el mesodermo paraxial que va a originar los somitas. La notocorda va a originar la columna y algunos huesos de la cabeza y desaparece cuando se forman los cuerpos vertebrales y quedan como vestigios de la notocorda los discos intervertebrales. ¿Sí? Neurulación del embrión. El crecimiento de la notocorda estimula que el ectodermo también se prolifere y genera una placa ovoidea que se llama placa neural, que visto desde la cavidad amniótica se vería de esta manera. Esa sería la notocorda, esa es la lámina procordal, la membrana bucofaringea, y esta es la membrana cloacal. Este es el ectodermo que en una parte hace una saliencia ovoidea, se levanta, formando lo que se llama placa neural. El nódulo primitivo
el proceso notocordal, en el fondo está el proceso notocordal, lateralmente el mesodermo, esa es la lámina procordal que va a ser la membrana bucofaringia y la membrana cloacal. Ahora si nosotros tomamos esta parte, esto de ectodermo que creció se llama placa neural. Si la miramos transversalmente a la placa neural en el embrión trilaminar, vamos a ver esto. Entre el día 22-23 más o menos, en la placa neural se forma un surco medio, que es el famoso surco neural. Las paredes del surco empiezan a levantar, las partes laterales del surco empiezan a crecer y se van a fusionar formando el famoso tubo neural y la cresta neural. Lo que deriva es el tubo neural y la cresta neural. Entonces, hacia el día 23 tenemos el tubo neural, la cresta neural, el mesodermo, la notocorda que quedó desplazada hacia abajo, el mesénquima paraxial con los somitas, el saco vitelino con el endodermo y la cavidad amniótica. ¿Sí? El tubo neural va a tener unas paredes que van a estar formadas por neuronas y una luz que va a formar parte del sistema ependimario. Y eso es la cresta neural. Hay otra forma de explicarlo, creo que es del Gray, que lo saqué, no me acuerdo bien de dónde, que se ve de esta manera, es muy esquemático, es muy localizado. Esto sería notocorda y esto es ectodermo. Parte del ectodermo que va a formar el tubo neural. La parte central del surco neural va a formar el tubo neural. La parte lateral del surco neural va a formar la cresta neural. Fíjense, surco neural, pliegue neural, células de la cresta. Fíjense cómo las células más laterales del pliegue originan la cresta, así. Fíjense cómo lo celeste va a originar la cresta y lo azul va a originar el tubo. Miren. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos queda entonces el tubo neural, la cresta neural y la notocorda. El tubo neural va a originar el encéfalo y la médula. La cresta neural nos va a originar el sistema nervioso periférico, los ganglios raquídeos y los ganglios vegetativos. Y la notocorda, bueno, la luz del tubo, todo el sistema ependimario. Y la notocorda nos va a originar la columna y algunos huesos de la cabeza. ¿Por qué digo algunos? Porque otros van a derivar del intestino faríngeo, como vamos a ver en el último video. Chan, 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 chan. Corte sagital del bicho, del embrión. Wow, San Francisco. A ver. Saco vitelino, cubierto por endodermo. Cavidad amniótica, endodermo, perfecto. Eso que se ve ahí es el mesodermo. Y por arriba y en el medio, el ectodermo, que nos formó el tubo neural. Las paredes del tubo. La luz del tubo. El tubo queda abierto, que se llama neuroporo anterior, que se cierra más o menos alrededor del día 25. Y hacia el día 27 se va a cerrar el neuroporo posterior. Pregunta de examen. Día 25 se cierra el neuroporo anterior, día 27 el neuroporo posterior. ¿Algo más? Sí, la faringe primitiva con la membrana bucofaringia. Chiqui, 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 chiqui. Y nuestra querida notocorda. ¿Se entiende? De todo esto nosotros nos quedamos con ¿qué? Con el tubo y con la notocorda. Nos olvidamos del recto y nos quedamos con el tubo y con la notocorda. El bicho está acostado. Esto es ventral, esto es dorsal. Cuando el bicho se pare, lo ventral va a ser anterior y lo dorsal va a ser posterior. Ventral, dorsal. Lo ventral pasa a ser anterior y lo dorsal pasa a ser anterior. Lo inferior pasa a ser anterior y lo superior pasa a ser posterior. Fíjense cómo el tubo está curvado en la parte anterior y va a experimentar una dilatación. El extremo anterior del tubo se dilata y va a formar el encéfalo. Y lo que nos queda para atrás va a ser la médula. Conjuntamente, en el mesénquima paraxial ya están los somitas. El límite va a ser el cuarto somita.
el cuarto par de somitas va a ser el límite entre la parte que se dilata del tubo y la que no se dilata. Es decir, la que va a formar el encéfalo y la que se va a quedar como médula. Entonces, si lo miramos de arriba, feo, raro, pero bueno, a los 18 días tenemos los pliegues neurales, el neuroporo posterior, el surco anterior. Hacia el día 23, fíjense cómo se empieza a cerrar, aparecen más somitas, se termina de cerrar el tubo y ahí ya tenemos el neuroporo anterior, que se va a cerrar de acá a un par de días, el tubo neural, pará, Coscarelli, y acá está el neuroporo posterior, que se va a cerrar hacia el día 27. El tubo neural, 1, 2, 3 cuartos somitas, hasta acá se va a formar el encéfalo, después la médula. Hacia la cuarta semana el bicho está así, Guau San Francisco, y adentro está el tubo de esa manera. Ese es el neuroporo anterior, que ya dijimos que se va a cerrar en el día 25, el neuroporo posterior, que ya dijimos que se va a cerrar en el día 27, la porción dilatada cefálica que va a originar el encéfalo, y lo que nos queda para atrás del tubo que va a originar la médula. ¿Sí? Límite entre ambos, el cuarto par de somitas. La eminencia prosencefálica, pro es anterior, el esbozo de la cavidad cardíaca y por detrás el hígado, y el tallo vitelino. Fíjense, hacia la cuarta semana tenemos entonces lo clásico. Si analizamos solamente el tubo tiene tres vesículas. Una vesícula bien anterior que se llama prosencéfalo anterior, una media que es el mesencéfalo y una posterior que es el rombencéfalo. ¿Sí? Hacia la quinta semana, siempre hablando del tubo, ya sabemos de dónde salió esto. Esto vino de acá, es esto. Si miramos de frente solamente el tubo, pero nos vamos a detener al extremo cefálico, vamos a ver esto. ¿Sí? Tres vesículas, tres bolas. La vesícula anterior, que es el prosencéfalo, la media, que es el mesencéfalo, y la posterior, que es el rombencéfalo. Estas vesículas van a originar esta 2, esta queda como sola y esta origina 2. Hacia la quinta semana, el prosencéfalo origina una que se va a dividir en dos, que es la vesícula telencefálica, una que queda como tal, que es la diencefálica, el mesencéfalo que queda como mesencéfalo y el rombencéfalo que origina a su vez dos vesículas, que van a ser el metencéfalo y el mielencéfalo. Vamos a ver que el telencéfalo va a originar los hemisferios cerebrales y las comisuras interhemisféricas. El diencéfalo, es decir, el tálamo con todo lo peritálamo, el epitálamo, el metatálamo, el subtálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo origina la parte superior del tallo encefálico, que es el mesencéfalo. El metencéfalo origina la protuberancia y parte del cerebelo, y el mielencéfalo la médula oblonga o bulbo. Y la luz del tubo va a originar los ventrículos laterales, el izquierdo es el primero, el derecho es el segundo. A nivel del diencéfalo, el tercer ventrículo. A nivel del mesencéfalo se va a estrechar formando el acueducto de Silvio, y a nivel de las vesículas rombencefálicas, una estructura en forma de rombo, que es el cuarto ventrículo, con una pared anterior o piso, que es la cara posterior de protuberancia y bulbo, y una pared posterior o techo, que es la parte anterior del cerebelo, el velo medular superior y el velo medular inferior, o válvula de Bussens y válvula de Tarim. Eso se verá después. ¿Sí? Entonces, después en el curso se verá, o más adelante, veremos todo lo descriptivo de cada una de estas cosas. Le meteremos vías de conducción, configuración interna, meninges, vasculatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacia la quinta semana, nuestro amigo bichín queda de esta manera. Se empieza a encorvar, hace pliegues, ¿sí? Hace dos pliegues importantes, el pliegue pontino y el pliegue mesencefálico. Y ahí se nos delimitan las vesículas. El mielencéfalo, que va a originar el bulbo,
Esto va a ser el metencéfalo que origina la protuberancia y el cerebelo, entre ambos el pliegue pontino. Acá tenemos la vesícula diencefálica, este es el mesencéfalo y este es el diencéfalo, y acá tenemos el prosencéfalo que del prosencéfalo nos va a originar el diencéfalo y el telencéfalo. Este es el telencéfalo que origina los hemisferios y las comisuras interhemisféricas. ¿Sí? Y lo que nos queda para atrás va a ser la médula. Y por último, no dejemos afuera los somitas, que no tienen nada que ver con el sistema nervioso central, pero igual los quiero nombrar. Aparecen hacia el final de la tercera semana del mesodermo paraxial. Para quiere decir al lado, axial quiere decir eje, al lado de la odontocorda. Y es el famoso somita. Son esas bolas de mesodermo que van a tener un esclerotoma, un miotoma y un dermatoma. Van a ir originando la dermis, huesos y músculos. Ese es el mesodermo intermedio. Y ahí tenemos el primer par de somitas que aparece a nivel cervical. En horas aparecen hacia caudal 2 más y después se llena. Hacia la quinta semana tenemos alrededor de 42 o 44 pares de somitas. ¿Sí? Los somitas van a originar la dermis, el hueso y el músculo estriado. Lo que está por debajo del somita va a formar los músculos hiposomíticos, lo de los miembros y lo de la parte anterior del tronco. Y lo que está por arriba, los músculos episomíticos, que son los de la gotera, que tienen como característica que están inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. ¿Sí? ¡Wow, wow, wow! Y acá se nos terminó de formar todo lo que deriva del tubo neural y cómo se forma el sistema nervioso central. Nos queda lo que sería intestino faríngeo, que lo vamos a ver en el video que viene. Y acá termino con los dos chanchitos dormilones, Martín y Manuel. Fíjense si no son un calco. Este es más bronce, es más bronceadito este. Qué cosa más linda. Pero cierro con la de Martín como siempre. Bellezas, sé que es complicado, sé que es difícil, cotéjenlo con el libro, véanlo 70 veces y entiéndanlo porque no es difícil. Se cuidan mucho, les mando un beso y hasta luego.